Y para ir redondeando la idea de esta sijá, el Rebbe acá nos plantea, en base a lo que explicamos hasta aquí, cómo podemos identificar tres grandes flagelos de nuestra generación, de nuestra época, en la vida comunitaria judía. ¿Cómo podemos identificarlos? Y en base a lo que explicamos, cómo podemos mejorar eso, cómo podemos reparar estas cuestiones. Y esto va de adentro hacia afuera. ¿Qué significa? Desde la persona hacia su acción e influencia comunitaria. Es decir, desde la persona en cómo uno encara el propio estudio de la Torá, cómo uno encara la propia formación académica de lo que es el judaísmo. El judaísmo, en la Torá hay un sinfín de facetas, desde la interpretación literal de los versículos hasta la mística más profunda. Entonces, hay gente que lo atrae un cartel que dice curso de Kabbalah, mística, me encanta. Es decir, sirve como gancho, obviamente, pero si toda mi vida me voy a quedar en el entusiasmo intelectual por la mística y no voy a llevar a la práctica y no voy a ver cómo eso se filtra hacia abajo y me enseña y es una receta para mi vida, de nada sirve mi entusiasmo intelectual, de nada sirve mi apego con el conocimiento de la Torá. Nosotros decimos todos los días en la tefilá, Kihem Hayeinu, la Torá es nuestra vida. Obviamente nuestra vida interior, en donde tenemos que tener placer al estudiarla y nutrirnos de ella con conocimiento. Pero la vida abarca todo, abarca la faceta de la acción también. Y la acción es la que planta y la que siembra raíces en uno y en las generaciones que vienen. Por eso, el Rebbe dice, está bien estudiar Torá para entender lo que dice, está bien estudiar Torá para entusiasmarse intelectualmente, está bien estudiar la mística del judaísmo, pero principalmente hay que saber que el estudio de la Torá debe llevar a la acción, es decir, hay que estudiar Torá para saber cómo hacer en la práctica las mitzvot. Y cuando uno se dedica, esto en el campo del estudio de la Torá, por eso el Rebbe pide que haya academias en donde se enseñe a los alumnos a ser rabinos. Rabino significa saber la ley para aplicarla en la práctica. Uno no se puede confiar siempre en su propio conocimiento y abrir el resumen del Shulchan Aruch, del Código de Leyes judío, y decir, bueno, así me tengo que conducir. Siempre que consultar, conviene consultar a un experto. Un experto en, como se dice, alajá lema'aseh, la ley práctica del judaísmo. Así como cuando uno no se medica solo, una persona consciente, por más que ya le hayan dado muchas veces el mismo remedio, el mismo dolor, el mismo coso, pero no se medica solo. Lo más coherente es llamar al entendido, al experto, al médico. De la misma forma el Rebbe dice, nuestra comunidad necesita tener expertos en alajá. Pero más allá de eso, para cada uno de nosotros la enseñanza es que el estudio de la Torá me debe entusiasmar, me debe llenar de alegría, me debe llenar de apego al conocimiento, pero no tengo que perder de vista que eso debe llevarme a la acción, porque el judaísmo es acción. Y esto lo vimos en el Rebbe, dice, en el Rebbe anterior, el Rebbe habla de su antecesor, el Rebbe anterior, como él en Rusia, en la Unión Soviética, en las peores condiciones de persecución contra la religión judía, en general las religiones, y la judía en particular, y los hasidim en particular más todavía, el Rebbe anterior mandó a abrir escuelas clandestinas de 4 o 5 chicos en sótanos de casas, en plena persecución. Mandó a reparar mikves
para que la pureza familiar siga intacta. Mandaba moalim, gente que haga el Brit Milá a los chicos cuando podían perder la vida, podían ser ejecutados por eso. Shohatim, para que haya carne kasher. O sea, los Hasidim venían al Rebbe y le decían: Rebbe, quiero estudiar, Rebbe, quiero nutrirme. El Rebbe le decía: anda, hace un Brit Milá, arriesga tu vida, porque eso es lo que va a permitir nuestra continuidad. Que vos sepas un poco más o menos de Torah no va a influir en las generaciones futuras. Que vos hagas un Brit Milá, que haya carne kasher, eso va a influir en las generaciones futuras. Esa es la filosofía del Rebbe. Ese es el ejemplo del Rebbe. Y sobre todas las cosas, el tema de la educación. La educación a los niños pequeños en edad y a los pequeños en conocimiento. Es decir, todo lo que uno sabe, todo lo que debe servir para enseñar al otro. Y no importa, y no debe ser tomado como pérdida de tiempo. Al contrario, si uno quiere hacer para Dios una morada, y este es el concepto, el propósito de la vida, de la creación, es hacer para Dios que Dios se sienta en su casa entre nosotros. Y eso se logra cuando uno se despoja a sí mismo, se conecta con Él. Ahí se logra una relación permanente en toda circunstancia. Este es el punto. Relación permanente con Él en toda circunstancia. Me despojo a mí. La Torah la hago para las mitzvot, para las generaciones futuras. Me olvido de mí. La aplico enseñando a niños en edad y en conocimiento. Me olvido de mí. Porque mi relación con Dios va más allá de mi persona. Mi relación con Dios es de mi esencia a su esencia. Y hago lo que Él quiere y me entrego a lo que Él quiere. Y esto debe traducirse en la vida de cada uno. Vivimos, gracias a Dios, en una época en que no hace falta arriesgar la vida para cumplir mitzvot. No hace falta esconderse para hacer un Brit Milá o comer kasher, gracias a Dios. Entonces, esto en nuestra vida de hoy se traduce, quizás es más difícil. Quizás es más difícil porque cuando hay fuerzas externas que nos presionan y nos persiguen, la esencia judía sale a flote de manera automática. En cambio, cuando no hay presión externa, la cabeza empieza a dar vuelta por todos lados y uno empieza a pensar: ¿qué puedo hacer mejor acá? ¿Qué puedo hacer mejor allá? ¿Cómo puedo vivir mejor? ¿Qué negocio puedo hacer acá? ¿Qué emprendimiento puedo hacer allá? Y uno se marea tanto que el horario para estudiar Torah diario pasa a ser mínimo. La educación de los propios hijos no es lo más importante. El kasher, la pureza familiar, se puede zafar con lo mínimo también. Bueno, nuestra época tiene un desafío mayor. Sin persecución, sin presión externa, entregarse a Hashem con todo y darle a Él todo lo nuestro, de esencia a esencia, para lograr una relación estable en toda circunstancia y no dejarse llevar por los vientos ajenos al judaísmo. Hasta acá es la sijá del 10 de Shvat de 5737. Vamos a continuar con este tema desde otros enfoques, con otros mamarim y otras sijot. Hasta la próxima.